Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a desvelar un secreto que ha estado rondando en el mundo del espectáculo turco y que tiene a todos preguntándose qué está pasando. Se trata de una sorpresa, una jugada secreta que involucra a la bellísima Francesca Chillemi, y por supuesto, a nuestros queridos Demet Özdemir y Can Yaman. Si han escuchado bien, vamos a hablar de cómo Francesca podría haber orquestado algo que ha dejado a Demet y Can, y a nosotros como espectadores, con la boca abierta. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban al canal ahora mismo y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis del mundo de las celebridades. Imaginen la escena, el mundo de la actuación turca es un torbellino constante de noticias, rumores y a veces, sorpresas que nos llegan como un rayo. Y es que cuando se trata de figuras tan populares como Demet Özdemir y Can Yaman, cada uno de sus movimientos es analizado con lupa. Pero hoy el foco no está directamente en ellos, sino en una tercera persona, una figura que quizás sin que muchos esperaran, ha entrado en escena de una manera bastante particular. Hablamos de Francesca Chillemi, la talentosa actriz italiana que ha ganado una popularidad inmensa en los últimos tiempos, especialmente por su conexión con el universo de Demet y Can. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué tipo de sorpresa le ha preparado Francesca a esta querida pareja de actores? ¿Ha sido algo planeado, una estrategia, o simplemente un giro del destino? Vamos a desglosar esto porque, créanme, hay tela para cortar. La conexión de Francesca Chillemi con Demet y Can no es precisamente reciente. Si bien Demet y Can tuvieron una relación que capturó la atención de millones, la vida de las celebridades es compleja y las amistades, las colaboraciones y hasta las rivalidades pueden surgir de las formas más inesperadas. Francesca, con su carisma y su éxito, se ha convertido en un personaje de interés en sí misma. Pero lo que ha llamado la atención últimamente es la aparente jugada secreta que se le atribuye. ¿De qué va esta jugada secreta? Pues bien, las especulaciones apuntan a que Francesca Chillemi podría haber estado trabajando en un proyecto, o quizás en una estrategia, que indirectamente o directamente involucra a Demet y Can. Piensen en esto como una partida de ajedrez. Cada movimiento cuenta y a veces, los movimientos más sutiles son los que cambian el rumbo del juego. Los rumores, que como siempre en este mundillo van y vienen y hay que tomarlos con cautela, sugieren que Francesca podría haber estado cultivando una relación profesional o personal que, en última instancia, beneficia o afecta de alguna manera a Demet y Can. Por ejemplo, se habla de posibles colaboraciones en proyectos que podrían cruzar caminos. Imaginen un escenario donde Francesca, conocida por su trabajo en Italia, se embarca en un proyecto internacional que por casualidad o por diseño, la pone en contacto con el círculo de Demet y Can, o incluso con ellos mismos. Esto podría ser un nuevo proyecto de actuación, una campaña publicitaria conjunta, o incluso eventos sociales donde las agendas se cruzan. La jugada secreta podría referirse a una negociación, a la firma de un contrato, o a la formación de una alianza que no se hizo pública de inmediato. Otra vertiente de esta historia tiene que ver con la percepción pública. En el mundo de las redes sociales y los medios, la imagen lo es todo. Si Francesca ha estado tejiendo una estrategia de relaciones públicas, por ejemplo buscando asociaciones con figuras clave o participando en eventos que la posicionen de cierta manera, esto podría considerarse una jugada secreta si el objetivo final es, de alguna forma, influir en cómo se la percibe en relación con Demet y Can, o incluso en el mercado turco. Quizás al ser una figura reconocida en Europa, su entrada en escena en proyectos turcos podría ser vista como una forma de elevar el perfil de esos proyectos, y si Demet y Can están involucrados en ellos, la conexión se vuelve inevitable y de gran interés. Ahora, ¿cómo afecta esto a Demet y Can? Si la jugada secreta de Francesca es, por ejemplo, asegurar un papel en una producción que también cuenta con la participación de Demet o Can, o incluso con la participación de ambos en diferentes roles, esto generaría un revuelo mediático impresionante. La química en pantalla es algo que el público siempre busca, y la idea de ver a Francesca, Demet y Can compartiendo créditos sería, sin duda, una gran atracción. Las redes sociales explotarían con teorías y expectativas. Pero la jugada secreta podría ser algo más sutil, algo que va más allá de lo meramente profesional. En el ámbito de las amistades y las conexiones en la industria del entretenimiento, las redes de influencia son cruciales. Quizás Francesca ha estado construyendo puentes, forjando relaciones que podrían beneficiar a su carrera de maneras que aún no vemos completamente.
Y si estas relaciones la conectan con personas cercanas a Demet y Can, o incluso con ellos mismos, podría ser vista como una estrategia astuta para expandir su alcance y su influencia. Pensemos en la posibilidad de que Francesca haya estado trabajando en un proyecto que, de alguna forma, podría haber estado en la mira de Demet o Can en algún momento, o que compita por los mismos espacios o proyectos. En este sentido, la jugada secreta podría ser la forma en que ella aseguró esa oportunidad antes que otros, o de una manera que sorprendió a todos. Esto es algo común en la industria, donde las oportunidades son valiosas y a menudo se negocian en privado antes de hacerse públicas. Además, no podemos olvidar el factor humano. A veces las sorpresas no son estratégicas, sino emocionales. Quizás Francesca, al tener conocimiento de alguna situación personal o profesional de Demet y Can, haya orquestado algo para apoyarlos, animarlos, o incluso para generar un buen karma en sus vidas. Podría ser un gesto de amistad inesperado, una colaboración altruista, o una iniciativa que busca traer algo positivo a sus carreras o vidas personales. Las celebridades, a pesar de su fama, siguen siendo personas con sus propias conexiones y sentimientos. La clave de esta jugada secreta reside en el misterio que la rodea. A menudo cuando se habla de tales cosas, no se tienen todos los detalles, y son precisamente esas lagunas las que alimentan la curiosidad. Los fans de Demet y Can son muy activos en las redes sociales, y cualquier indicio, por pequeño que sea, de una conexión o una posible interacción con Francesca Chillemi, se convierte en tema de debate. Y es aquí donde la jugada secreta se vuelve aún más intrigante. ¿Está Francesca actuando de forma independiente, o hay algo más detrás de escena? Consideremos el momento actual. Demet Özdemir y Can Yaman, aunque ya no estén juntos románticamente, siguen siendo figuras muy importantes y a menudo se les asocia en la mente del público. Cualquier movimiento que involucre a uno de ellos, o a ambos, genera una atención inmediata. Si Francesca Chillemi, una estrella europea, se posiciona de una manera que podría impactar su esfera de influencia, es natural que esto sea visto como una jugada. Algunos podrían interpretarlo como una competencia por roles o proyectos. En la actuación, las oportunidades son finitas y la competencia puede ser feroz. Si Francesca ha logrado asegurar un papel importante en una producción turca, por ejemplo, que también era de interés para Demet o Can, esto se podría considerar una jugada maestra de su parte. La habilidad para navegar por estas aguas y asegurar lo que uno desea es, en sí misma, una habilidad valiosa. Otros podrían verlo como una estrategia de marketing. En la era digital, las colaboraciones entre celebridades de diferentes países pueden ser explosivas. Si Francesca ha orquestado una colaboración con Demet y Can, o con sus proyectos, de una manera que aún no es pública, esto sería una estrategia brillante para generar expectación y atraer a audiencias globales. La idea de que Francesca, Demet y Can estén conectados de alguna forma, incluso profesionalmente, ya es suficiente para capturar la atención. La sorpresa entonces radica en la inesperada intervención de Francesca, y la naturaleza secreta de su jugada sugiere que ha estado operando con cierta discreción, tal vez esperando el momento adecuado para revelar sus intenciones o sus logros. Esto crea un aura de misterio que para nosotros como observadores es fascinante. ¿Será un proyecto cinematográfico conjunto? ¿Una campaña publicitaria que unirá a estas tres figuras? ¿O algo completamente diferente que apenas podemos imaginar? Lo que sí es seguro es que Francesca Chillemi ha demostrado ser una actriz con visión de futuro y con una gran capacidad para generar interés. Si su jugada secreta está diseñada para posicionarla mejor en el mercado internacional, o para establecer nuevas conexiones en la industria turca, es una estrategia que sin duda está dando de qué hablar. Y para Demet y Can, esto puede significar una serie de nuevas posibilidades, o simplemente un recordatorio de la dinámica siempre cambiante del mundo del entretenimiento. La belleza de estas situaciones es que aunque no tengamos todos los detalles, podemos especular, debatir y disfrutar del suspense. La industria del entretenimiento vive de estas historias, de estas jugadas secretas, que nos mantienen enganchados. Y mientras esperamos que la verdad salga a la luz, podemos seguir disfrutando del talento de Francesca Chillemi, y por supuesto, del de Demet Özdemir y Can Yaman. En resumen, la aparente jugada secreta de Francesca Chillemi a Demet y Can se refiere a una serie de acciones o estrategias, aún no completamente reveladas, que podrían estar relacionadas con colaboraciones profesionales, alianzas estratégicas, o incluso gestos personales. La intriga.
Reside en la sutileza y la posible sorpresa de sus movimientos, que han capturado la atención de los fans y de los medios. Ya sea en el ámbito profesional o en el personal, la presencia de Francesca Chillemi en el radar de Demet y Can sin duda añade un capítulo fascinante a las historias de estas estrellas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los entresijos del mundo de las celebridades. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Francesca ha orquestado una gran jugada? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que podría estar pasando? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.